preocupados por conocer la palabra de Dios, que es el camino para llegar a Dios, al que todos vamos a ir y al que todos, Dios les deseo que todos también fuéramos allá, que nos encontremos, así como desfilamos aquí, como cuando estamos en una misa acá todos juntos, o cuando estamos en la Plaza de Armas, o en la avenida, cuando hay un desfile, todos estamos ahí pendientes, así que todos nosotros estemos también allá, y ese es el camino. Para eso hay que conocer un poco más este camino de la Biblia, y por lo tanto una visión de lo que es esta Biblia. La Biblia sabemos que son los 73 libros de que consta. Están divididos en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, desde el principio del mundo hasta la venida de Jesús. Y el Nuevo Testamento, desde la venida de Jesús hasta el año 100. El panorama general de esta historia es, primero vemos Adán, luego Noé, luego los patriarcas, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, luego ya Jacob, José, empieza ya la vida en Egipto. Después de eso empieza el Génesis, la salida del pueblo judío de Egipto y por el desierto 40 años. Y llega ya a la tierra prometida, que es la Palestina. Ahí entra Josué. Ahí hace la gran promesa el pueblo para que van a seguir siempre fieles a Dios. Promesas, absolutamente promesas que muchas veces también hacemos nosotros, ¿no? Y entonces el pueblo sigue. Y en el correr de los años este pueblo se olvida de Dios y desobedece la ley de Dios, empieza a adorar a otros dioses, etc. Y Dios los margina, permite que otros pueblos los dominen y los exploten. Y entonces, pero el pueblo clama, se desespera y Dios le manda los jueces, que fueron 5, hemos dicho ya, Gedeón, Jefté, Sansón, Elí y Samuel. Toda una historia grande. Termina con Samuel, y Samuel ya es la unión del periodo de los reyes. Samuel logra nombrar al rey Saúl y después también al rey David. Estos dos reyes. David tiene un gran éxito efectivamente, pero falla y tiene un hijo llamado Salomón, que también es un gran personaje. David, el gran santo, y Salomón, el gran sabio, ¿no? Bueno, pero sabemos que los dos también fallaron. Y después el pueblo sigue, y esto lo vemos en la historia de los reyes, la historia de los paralipómenos, llamamos de las crónicas, y la historia y después de los macabeos y otros libros históricos, ¿no? Pero en ese tiempo aparece también esa infidelidad del pueblo judío, y Dios permite que los asirios, que permite que los de Babilonia, que los de extranjeros les dominen y los lleven cautivos como esclavos. Y esto también sucede. Y Dios manda, después con la oración de esta gente, manda a los profetas. Y estamos en el periodo de los profetas. Termina el periodo de los profetas, ya viene al final, ya la venida de Jesús con los profetas menores, y viene ya los apóstoles. Es el camino, diríamos, bíblico, hasta Juan el Evangelista, que escribe el libro del Apocalipsis, que es el último libro. El primero de la Biblia es el Génesis y el último es el Apocalipsis. Este es el panorama que conviene que ustedes también lo tengan presente. Segundo lugar, tenemos el tema de los profetas, que es ahora nuestra particularidad. ¿Qué son los profetas? Decimos, de acuerdo a la Biblia. Es un hombre que habla por encargo y en nombre de Dios. Es portavoz de Dios. Sabe que su mensaje es palabra de Dios, que les inspira e impulsa para que hable. Es el profeta. Y entonces, unos hablan simplemente, otros
escriben y otros simplemente han manifestado o han hecho pequeñas notas ahí oportunas en cierto momento. Entonces los profetas son aquellos, los antecesores, por ejemplo, como profetas se entiende pues los jueces también, los reyes, porque siempre guiaban al pueblo, pero los profetas auténticos serían los profetas mayores que han escrito, ¿no? Pero también habían profetas que no han escrito, por ejemplo, famosos Elías, Eliseo y Natán que le profetiza a David. No han escrito, han hablado nomás, y consta esto en el libro de los Reyes, en el libro de las Crónicas. En el periodo de los profetas es como profetas anteriores, profetas posteriores y profetas escritores también, que han dejado testimonio. Este es el conocimiento de los profetas. Entramos a los profetas concretamente, los profetas, diría en concreto, profeta Isaías. ¿Qué cosa es Isaías? Es el gran profeta escritor, el máximo profeta diríamos, el que muestra varios aspectos. Isaías tiene 3 partes que se llaman el proto Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías. El proto, la primera parte, que son los primeros 40 capítulos, y ahí habla pues de amenazas a los pueblos y a todos los que se alejan de Dios, enseñando así en general, doctrina general. El deutero ya es cuando ya habla mucho de el Mesías, que el Mesías iba a venir, y por eso ahí se habla de las 4 características que va a tener el Mesías, es decir, que va a ser pacífico, que va a ser luz del mundo, que va a ser sufrido y que va a ser solidario. Es lo que después lo aplicamos a Cristo y después lo aplicamos a nosotros mismos. Tenemos que ser pacíficos, tenemos que ser luz del mundo, tenemos que ser sufridos, luchadores, esforzados y solidarios. Este es un poco el esquema de Isaías. Vemos que el mensaje de Isaías es en el trito Isaías, mensaje del verdadero amor a Dios. Dice, no me gustan los cultos, las celebraciones, las cosas que ustedes hacen. Lo que me gusta es la justicia, me gusta el servir al pobre, tratar de salvar a la gente, servir a la gente. Esto es lo que me gusta. Entonces, este es el mensaje que tiene Isaías. Podemos leerlo, ahora es simplemente la idea, pero ya podemos leer trozos de acuerdo a la Biblia, a la misa. En segundo lugar tenemos el profeta Jeremías. Jeremías es un profeta también mayor que por una parte tiene profecías contra Judá, el reino de Judá y de Israel, porque dice que no están cumpliendo y van a tener que sufrir y van a tener que ser llevados cautivos. Entonces Jeremías habla así. Y luego dice, habla a las naciones que a pesar de que ellos han dominado a Israel, después ellos van a sufrir, ¿no? Y finalmente anuncio de una felicidad. El pueblo judío volverá y será feliz y vendrá ya con el Mesías. O sea, ya Jeremías va anunciando la llegada del Mesías. En tercer lugar tenemos, todavía tiene en Jeremías un tema que es las lamentaciones. Son casi una parte del libro de Jeremías, en que él ve la destrucción de Jerusalén y se lamenta y ve cómo no hay sacerdotes, no hay culto, no hay altar, no hay templo, la ciudad está destruida, la gente no tiene que comer, es decir, toda una desgracia, ¿no? Entonces es una de posguerra, diríamos, ¿no? Entonces él se lamenta y es interesante
Lamentaciones de Jeremías. En tercer lugar decíamos a Ezequiel. Ezequiel anuncia la destrucción de su patria Israel. O sea, dice, pues, sí, mi patria Israel, pero va a ser destruido, no están cumpliendo bien y por lo tanto van a haber un periodo de sufrimiento, de deportación. Pero también dice, habrá una promesa de retorno. Y habla mucho, el capítulo 36 habla mucho de la resurrección de los muertos. Narra así como en un valle hay muchos cadáveres y que Dios le dice, ¿crees tú de que estos cadáveres, estos huesos pueden vivir? No sé, Señor, dice él, ¿no? A ver, te ordeno, ordena que esos huesos tengan vida. Ordena, entonces esos huesos empiezan a moverse y a juntarse y ya se organizan como esqueletos. Pero esos esqueletos no tienen vida, dales vida. Y así va al final, y así dice, así será la resurrección del pueblo. Que de todos los destrozos que han llevado, que han perseguido, va a surgir un pueblo feliz. Esta es un poco la historia o la profecía de Ezequiel. En Ezequiel efectivamente promesas del retorno y la resurrección después de la destrucción. Finalmente el libro de Daniel, que es, él informa de que hay una convivencia pacífica con los extranjeros. Dice, hay que tratar de también sobrellevar la vida y sobre todo porque llegan los Nabucodonosor y todos, Antíoco y más, que dominan, pero que hay que soportarlos, ¿no? Y finalmente dice el mensaje a los compatriotas perseguidos por Nabucodonosor. Y en el capítulo 12 llegará el reino de Dios, la resurrección de los muertos. Habrá una resurrección también. Sabemos pequeños datos antiguos porque, sobre la resurrección que nosotros profesamos. Y finalmente en el capítulo 13 se habla de la historia de Susana. Es típico este ejercicio porque nos muestra que cuando el hombre sufre, cuando es perseguido, sobre todo cuando está angustiado y clama a Dios, Dios lo escucha. Pueden leer ustedes también en el capítulo 13 y 14 de la historia de Susana, que es salvada. Este es, hermanos, el panorama de la Biblia y los profetas. Después veremos los profetas.